Vamos a leer este sermón al revés. Cuando en una orquesta uno se va de tono, o nota, o ritmo, el único que se da cuenta es el maestro, donde coge con su batuta y da un golpe al púlpito para indicar que ese alguien está con dos. Aquí estamos aquí, así. Es cuando alguien se ha equivocado de nota o ritmo y una vez lo ha corregido, continúa con la batuta dirigiendo la orquesta musical. Tengo una palabra para alguien aquí. Quizás tú no has estado a la altura de la exigencia de la palabra y hayas caído en pecado, pero nadie de los que estamos aquí nos hemos enterado. Pero el buen Maestro, Cristo, sí te ha visto y se ha enterado de la caída de tu pecado y está aquí en el medio de este culto. Hemos dicho, está aquí en el medio de este culto. Ponemos aquí la O, por medio de la batuta de su palabra para darte un golpe, para corregirte, para corregirte con la palabra, para corregirte con la palabra, perdonarte, restaurarte, levantarte, bendecirte, limpiarte y poder usarte. Vale. 11. Cuando en una orquesta el músico se va de nota o ritmo, el maestro tiene que parar toda la orquesta. Dejen de tocar la música. Vuelvo a repetirlo, cuando en una orquesta el músico se va de nota o ritmo, el maestro tiene que parar toda la orquesta, dejen de tocar la música. Y eso el demonio lo sabe muy bien, que si consigue que entre hermanos no haya armonía, puede paralizar a una iglesia entera. Por eso, para que no paralice las iglesias, debemos orar, ser espirituales para tener buena armonía, para que la iglesia siga caminando de bendición en bendición, para cumplir, como dice el libro de los Salmos, capítulo 133, verso 1, mirad cuán bueno y delicioso es estar habitar los hermanos juntos en buena armonía, es como el buen óleo que cae sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, y envía Jehová bendición y vida eterna. ¡Qué bien! 10. En una orquesta hay diferentes instrumentos como el violín, el piano, la guitarra y otras clases de instrumentos donde unos suenan mejor que otros instrumentos musicales. Y de la misma forma, dentro de la iglesia puede haber personas con más capacidad y talentos que otros, pero eso no le da el derecho a nadie a dar la nota. De ahí esa frase, no des la nota, queriendo mostrar sus talentos y capacidades, pretender ser superior y más grande que nadie, porque para Dios todos somos iguales e importantes, con diferentes capacidades, ¿verdad? Con talentos unos más que otros, sí es verdad, pero eso no te hace a ti ni a mí ser más importantes y humillar a otros. En una orquesta de música siempre tiene que haber un director que en su mano tiene la batuta y dirige a los músicos como debe tocar sus instrumentos. Y de la misma forma aquí queremos que sea Dios como director quien dirija este culto a través de la batuta de las canciones de las hermanas y la música de estos instrumentos y de la batuta de su palabra instruye, enseña, dirige y bendiga este culto. Aleluya. Hemos visto algo del significado de la palabra armonía. Escrita en la palabra armonía también significa una orquesta con distintos instrumentos musicales que a la hora de tocar lo hacen todos los mismos al mismo tono, ritmo y acorde, donde guardan consonancia y equilibrio, y todos a un mismo son, donde guardan un equilibrio, donde traen unas notas musicales agradables como puede ser la orquesta de Aranjuez. Y precisamente si hay algo que le agrada al oído, el corazón de Dios, como Padre, es como música celestial, es como un padre ve que entre hermanos, o más que ver, un padre que oye, eso es.
y ve. Es como un padre que oye y ve que entre hermanos se aman, respetan de la misma forma. Lo que más le puede entristecer a un padre es cuando se entera y oye que entre los hijos no se llevan bien, de tal forma que Caín tenía tanta envidia a su hermano Abel que llegó a matar a su propio hermano. Sin embargo, el hombre espiritual, cuando se entera que sus hermanos es usado por Dios, se goza y se alegra del triunfo de sus hermanos. Aleluya. Vemos que Mateo escribió un evangelio para los judíos, Marcos escribió otro evangelio para los romanos, Lucas escribió otro evangelio para los griegos y San Juan escribió otro evangelio universal para todo el mundo. Y este detalle es muy importante como referencia para todos nosotros, es que a la hora de hablar y dirigirte a alguien debes tener mucho cuidado porque no todos somos iguales y cada persona es un mundo. Y antes de hablar con alguien y mantener una conversación, debes primero intentar conocer primero para que a la hora de hablar te pueda entender y de esa forma también no le puedas dañar. Vale. Hemos estado hablando de 4 hombres cómo entran en una casa y hablan de una casa desde diferentes ángulos, ángulos, ángulos. Vamos a ver. De visión. De la misma forma, también hubo 4 hombres que escribieron 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada uno escribió y habla de diferentes ángulos y distintos modos de visión. Esto es muy importante siempre que estés dentro de la doctrina bíblica, respetar la visión que tienen otros hermanos y ser un poco más tolerante y tener más empatía poniéndose en el lugar del otro, porque no siempre tenemos la razón aunque nosotros la creamos. Porque tú tienes la razón desde tu punto de vista, sin embargo el otro hermano también tiene la razón desde el otro punto de vista. Vemos también la armonía en los 4 evangelios, donde hablan de diferentes visiones y ángulos. Por ejemplo, supongamos que 4 personas entran en una casa grande y el primero empieza a hablar de la entrada de la casa, lo grande y amplia que es la puerta de la entrada de la casa. El segundo hombre empieza a hablar lo lujosa que es el salón y el tercer hombre empieza a hablar de la preciosa terraza y el cuarto empieza a hablar del patio tan grande, amplio y lujoso que tiene el pasillo. Los 4 hombres no están hablando de 4 casas, viviendas diferentes. Casas diferentes. Diferentes. Pero cada uno de estos 4 hombres hablan desde diferentes ángulos de la casa y de la misma forma, aunque haya cosas que tú las ves de diferente forma, que tu hermano no coincida, pero sí debemos entender que tenemos el mismo Dios, el mismo Padre, que somos hermanos y debemos amarnos aunque no coincidamos. Vale, vale. Una de las cosas importantes es que a la hora de leer la Biblia, el demonio va a poner dudas sobre la realidad de la Escritura y la existencia de Dios. Por ejemplo, en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 13, dice que si alguno entre vosotros está afligido, haga oración, y si alguno esté alegre, cante alabanza. Entonces, ¿cómo puede ser que en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 22 y 25, dice que agolpándose el pueblo y los magistrados, o sea, la guardia, cogieron a Pablo y a Silas, rasgándoles las ropas, los azotaron, golpeándoles con vara. Después les echaron en la cárcel, en el calabozo de más adentro, asegurándoles los pies con cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Pablo y Silas hicieron algo bíblico. Después que les golpearon y estaban en el calabozo más adentro, ellos a medianoche hicieron una oración a Dios para cumplir lo que si alguno esté triste, haga oración. Pero lo que parece ser
que aparentemente que hay algo que la Biblia no guarda consonancia y se contradice a sí misma, porque acabamos de leer que si alguno esté afligido, haga oración, y si alguno esté alegre, cante alabanzas. Luego entonces, ¿cómo puede ser? Luego entonces, ¿cómo puede ser que el apóstol San Pablo y Silas los han golpeado y están en el calabozo de más adentro, atados los pies con cepos? ¿Cómo puede ser que canten alabanzas? Pero lo cierto es que la escritura no se contradice, porque a pesar de que Pablo y Silas estaban golpeados en una cárcel, pero al ponerse a orar, cuando se pusieron a orar a Dios, sentían tanto gozo interior que cumplieron la palabra de Dios. Si alguno esté alegre, canten himnos al Señor. Y Pablo y Silas tenían tanto gozo interior que no tuvieron y tanta alegría que no tuvieron por más que cantarle himnos al Señor. Por eso si hay algo que al demonio le vuelve loco y le consume, es que después de todo por lo que estás pasando, sin embargo, sientes tanto gozo en tu interior que no tienes por más que cantarle alabanzas y adoración a Dios. Vale. Esto rompe todas las estructuras lógicas. Matemáticamente, ¿cómo puede ser que estos 40 escritores de diferentes capacidades, y algunos se llevan 1500 años, que no llegaron a conocerse? Sin embargo, en sus escritos no hay ni tan siquiera ni una sola contradicción, afirmando la autenticidad escrita en la Biblia. Y lo que necesitamos hoy son hombres y mujeres que defiendan la verdad escrita de Dios en la escritura y reconocer y admitir que lo que está mal, si la Biblia dice que está mal, debemos apoyar contra de lo que uno ha dicho o ha hecho. Ya puede ser mi familiar, mi primo, sobrino, hermano, hijo o compadre. Si está mal lo que ha hecho, debes defender las cosas de Dios y decirse: lo que has hecho no ha estado bien. Que no tenga que venir el pastor a decírselo y a complicarse, y a complicarse. Tú mismo quítale ese quite y problema al pastor, y con la Biblia en la mano lo amonestas y corriges de forma bíblica. Vale. La Biblia fue escrita aproximadamente por unos 40 hombres a través de un periodo de 1500 años, y algunos de ellos no llegaron a conocerse. Sin embargo, lo que escribía uno coincidía en todo lo que el otro escribía, y además luego en sus escritos lo que ellos escribían también se cumplía, de tal forma que en el libro de Mateo capítulo 1 verso 18 dijo el Señor Jesús: de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. La jota, la letra más pequeña en el hebreo, y la tilde, la marca más pequeña, no pasaría de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, las cosas más pequeñas y la tilde, la marca más pequeña, por pequeñas que sean para Dios, tiene una gran importancia para cumplir. Vamos a tratar un tema acerca de la armonía escrita en la Biblia. Título que le he puesto: no permitas que el demonio te ponga en contra de tu hermano. Lo primero que vamos a ver es que en la Biblia guarda unidad absoluta y no se contradice, sino que se complementa y confirma y corrobora a favor de los escritos que se escribieron en las escrituras. Y si hay algo que necesitamos dentro de la iglesia, son hombres y mujeres que estemos en unidad absoluta y a favor en apoyar y ayudar al hombre y a la mujer que andan y cumplen las verdades bíblicas, que no solo saben que está escrito, sino que además intentamos ir de acuerdo en cumplir los escritos que están escritos en su palabra. La Biblia fue escrita aproximadamente por unos 40 hombres a través de un periodo de 1500 años, y algunos de ellos no llegaron a conocerse. Sin embargo, lo que escribía uno coincidía en todo lo que el otro escribía, y además luego en sus escritos lo que ellos escribían también se cumplía, de tal forma que en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 18 dijo el Señor Jesús: de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La jota era la letra más pequeña, o es la letra más pequeña en el hebreo, y la tilde es la marca más pequeña. No pasaría
de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, las cosas más pequeñas, y la tilde marca muy pequeña, por pequeñas que sean para Dios, tiene una gran importancia para que tiene que cumplirlas. Esto rompe todas las estructuras lógicas matemáticas. ¿Cómo puede ser que estos 40 escritores de diferentes capacidades, y algunos se llevan 1500 años, que no llegaron a conocerse, sin embargo en sus escritos no hay ni tan siquiera ni una sola contradicción afirmando la autenticidad escrita en la Biblia? Y lo que necesitamos hoy son hombres y mujeres que defiendan la verdad escrita de Dios en las escrituras, y reconocer y admitir que lo que está mal, si debemos apoyar contra de lo que uno ha dicho o ha hecho. Ya puede ser mi familiar, mi primo, sobrino, mi hijo o compadre. Si está mal lo que ha hecho, debes defender las cosas de Dios y decírselo. Lo que has hecho no ha estado bien. Que no tenga que venir el pastor a decírselo y a complicarse tú mismo. Quítale ese quite y problema al pastor, y con la Biblia en la mano lo amonestas y corriges de una forma bíblica. Una de las cosas importantes que a la hora de leer la Biblia, el demonio va a poner dudas sobre la realidad escrita y la existencia de Dios. Por ejemplo, en el libro de Santiago, en el capítulo 5, verso 13, dice: si alguno entre vosotros está afligido, haga oración, y si alguno está alegre, cante alabanzas. Luego entonces, ¿cómo puede ser que en el libro de Hechos capítulo 16, versos 22 y 25 dice que agolpándose el pueblo y los magistrados, o sea, la guardia, cogieron a Pablo y a Silas rasgándoles las ropas y los azotaron golpeándoles con varas en las espaldas? Y después les echaron en la cárcel, en el calabozo de más adentro, asegurándoles los pies con cepos, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Pablo y Silas hicieron algo bíblico. Después que les golpearon y estaban en el calabozo de más adentro, ellos a medianoche hicieron una oración a Dios para cumplir que si alguno esté triste, haga oración. Pero lo que parece ser, aparentemente, que hay algo que la Biblia no guarda consonancia y se contradice. Se contradice a sí misma, porque acabamos de leer que si alguno esté afligido, haga oración, y si alguno esté alegre, cante alabanzas. Luego entonces, luego entonces, ¿cómo puede ser que al apóstol San Pablo y a Silas los han golpeado con varas y están en el calabozo de más adentro, atados los pies con cepos? ¿Cómo puede ser que canten alabanzas? Pero lo cierto es que la escritura no se contradice, porque a pesar que a Pablo y a Silas estaban golpeados en una cárcel, pero al ponerse a orar a Dios, sentían tanta gozo en el interior, sentían tanto gozo y alegría en el interior, que cumplieron la palabra de Dios. Si alguno esté alegre, cante alabanzas. Sentían tanto gozo y alegría en el interior que cumplieron la palabra de Dios, que si alguno esté alegre, cante himnos al Señor. Y Pablo y Silas tenían tanto gozo en el interior que no tuvieron por más que cantarle himnos al Señor. Por eso, si hay algo que al demonio le vuelve loco y le consume, es que después de todo por lo que estás pasando, sin embargo, sientes tanto gozo en tu interior que no tienes por más que cantarle alabanzas y adoración a Dios. Vemos también la armonía en los 4 evangelios, donde habla de diferentes visiones y ángulos. Por ejemplo, supongamos que 4 personas entran en una casa grande y el primero empieza a hablar de la entrada de la casa, lo grande y amplia que es la puerta de la entrada de la casa. El segundo hombre empieza a hablar lo lujosa que es el salón, y el tercer hombre empieza a hablar de una preciosa terraza, y el cuarto hombre empieza a hablar del patio tan grande